Audiolibro novela Mi feliz matrimonio volumen 1. El anime con el mismo nombre estrenado este año 2023. Disponible en Netflix. Lo recomiendo a 100% al igual que el manga. Recordad que yo solo hago los audiolibros y que hay que apoyar los respectivos autores. Capítulo 1. De nuestro encuentro y mis lágrimas. Al igual que cualquier otra familia noble, la familia Saimori comenzó el día con un desayuno tranquilo en la sala de estar de su extensa residencia tradicional japonesa en la capital. O al menos habría sido pausado, si no fuera por una voz aguda que atravesó el aire fresco de la mañana. ¿Qué se supone que es esto? Líquido hirviendo salpicó la cara y el pecho de Miyo. Ni siquiera gimió mientras se arrastraba por el suelo. La hermosa mujer joven que sostenía una taza de té levantó las cejas con indignada incredulidad cuando su hermana mayor, vestida con un raído traje de sirvienta, se inclinó en una disculpa abyecta. Como de costumbre, el personal de la casa presente en la habitación desvió la mirada. El té es tan amargo que no se puede beber. Lo lamento muchísimo. Prepárame una taza fresca de una vez. A pesar de haber preparado el té exactamente igual que siempre, Miyo aceptó recatadamente la petición de su media hermana como si fuera su sirvienta y se apresuró a ir a la cocina con la cabeza gacha. Dios mío, ni siquiera puede hacerte correctamente. No tiene vergüenza. Por cierto. Ella es una vergüenza. Miyo fingió que no podía escuchar a su media hermana y su madrastra riéndose burlonamente de ella mientras salía de la habitación. Uno podría pensar que su padre intervendría y evitaría que se burlaran de su hija, pero él simplemente continuó con su comida como si nada hubiera pasado. Él no la había defendido ni una vez en los últimos años, y por ahora, Miyo no albergaba ninguna esperanza de que alguna vez lo hiciera. Las criaturas sobrenaturales habían plagado este país desde tiempos inmemoriales. Algunos de estos seres se parecían a humanos o animales, algunos estaban tan retorcidos que desafiaban toda descripción, y aún otros cambiaron de forma con fluidez, negándose a establecerse en una forma fija. Estas entidades de otro mundo, también conocidas como demonios o espíritus, eran maliciosas para los humanos. La tarea de cazarlos recaía en los dotados, descendientes de linajes que poseían poderes sobrenaturales. Solo estos pocos elegidos podían ver a los Grotesqueries usando Spirit Sight y despacharlos con ataques sobrenaturales, su única debilidad. Indispensables para el imperio, los dotados disfrutaban de un alto estatus social. Los Saimori eran un linaje noble establecido desde hacía mucho tiempo, una de las familias que había saltado a la fama al librar a la tierra de Grotesqueries. Miyo era la mayor de su generación. El matrimonio de sus padres había sido puramente estratégico. Tanto su padre como su madre poseían el don, y sus respectivas familias habían arreglado el matrimonio para mejorar el linaje. Aunque su padre se había opuesto a esto, sus protestas no fueron escuchadas. Eventualmente, rompió sus relaciones con su amante y consintió de mala gana en casarse con la mujer que se convertiría en la madre de Miyo. Su unión sin amor resultó en el nacimiento de Miyo. Aparentemente, habían apreciado a su hija en sus primeros años de vida. Sus recuerdos de esa época eran borrosos en el mejor de los casos, pero había oído que su padre solía adorarla y que ella era la niña de los ojos de su madre. Sin embargo, todo cambió cuando su madre falleció por enfermedad cuando Miyo tenía 2 años y su padre se casó con su examante. La madrastra de Miyo la odiaba por ser hija de la mujer que la había separado del padre de Miyo. Mientras tanto, su padre estaba tan abrumado por la culpa hacia su segunda esposa que la respetaba en todo. Para colmo, perdió todo interés en Miyo cuando nació su media hermana, ya que prefería a la hija de su amada. Keiya, la hermana menor de Miyo, no solo era la más hermosa de las dos, sino que también era hábil en torcer a las personas alrededor de su dedo meñique. Para colmo, poseía Spirit Sight, de la que carecía Miyo. No pasó mucho tiempo antes de que la niña comenzara a tratar a su hermana con desdén, tal como lo había hecho su madre. Entonces Miyo cumplió 19 años, una edad en la que las niñas de buenos hogares solían casarse. Pero como incluso los sirvientes la superaban en rango en la casa, no recibió ni una sola propuesta. Además, no tenía un centavo porque su familia nunca le había dado un estipendio, lo que le impedía mudarse. Aquí está tu té. Miyo colocó una taza de té recién hecho en la bandeja de Keiya. Su madrastra resopló pero no hizo ningún comentario. Miyo estaba convencida de que pasaría el resto de su vida como su esclava. Ya había perdido la esperanza. Sus padres y su hermana terminaron de desayunar.
Millo limpió la mesa con los sirvientes y luego salió para barrer los escalones de la entrada. Rara vez limpiaba el interior de la casa para no estorbar a su madrastra y su hermana, que siempre buscaban quejarse de algo y cargarla con tareas adicionales. Los sirvientes lo sabían muy bien y ella sospechaba que simpatizaban con ella, porque su parte de las tareas siempre era la lavandería y las tareas al aire libre. Esto le permitió a Millo un respiro bienvenido en los días en que su madrastra y su hermana no salían de la casa. Hola. Millo había estado limpiando en silencio hasta cerca del mediodía cuando llegó un invitado. Ah. Hola, Kouji. Hizo una reverencia al recién llegado, quien le sonrió amablemente. Este hombre bien dispuesto con un rostro agradable y atractivo y vestido con un traje de 3 piezas bien hecho a la medida era Kouji Tatsuishi, el segundo hijo de otra distinguida familia con el don. Su propiedad estaba cerca, por lo que conocía a Millo y Keiya desde la infancia. Lo más importante, vio a Millo como una hija legítima de la familia Saimori y fue un verdadero amigo para ella. Es un buen día, ¿no? Muy cálido. Por cierto. Eso hará que la ropa se seque rápidamente. No tenía a nadie más con quien pudiera disfrutar de una charla tan trivial. Kouji había intentado muchas veces hacer algo para mejorar la situación de Millo cuando su familia comenzó a tratarla como a una sirvienta. Al final, su padre, el jefe de su familia, le dio una dura charla y le prohibió interferir en los asuntos privados de otra familia. Aunque Kouji no había podido ponerse abiertamente de su lado desde entonces, todavía lo consideraba un aliado. Por cierto, aquí hay algo para ti, le dijo Kouji. ¿Me trajiste dulces? Él le había entregado una caja envuelta en un hermoso papel japonés. Claro que sí. Espero que no te importe que no sea uno de esos pasteles occidentales de moda. Escuché que tienden a aplastarse en tránsito. Gracias. Los compartiré con los sirvientes. Por favor, hazlo. Solo entonces se le ocurrió algo a Millo. ¿Y qué te trae por aquí hoy? Si bien se vestía elegantemente cuando visitaba, su atuendo ese día era más formal de lo habitual y era muy raro que usara ropa occidental. La expresión de Kouji se nubló ante la pregunta de Millo antes de apartar la mirada, como si estuviera avergonzado. Bien. Verá, yo, tengo un asunto importante que discutir. Con tu padre. Estaba tropezando con sus palabras. Aunque Kouji era del tipo callado, normalmente no era tan evasivo. Perpleja, Millo inclinó la cabeza hacia un lado y se preguntó qué le pasaba. Pero él simplemente respondió con un hasta luego y rápidamente desapareció dentro de la casa. Millo sentía curiosidad por el negocio de su padre, pero silenció sus pensamientos diciéndose a sí misma que no era de su incumbencia y volvió a tomar la escoba. Ella era la hija mayor de la familia Saimori y había sido debidamente inscrita en el registro familiar. En la práctica, sin embargo, no era diferente de una pobre muchacha común, sin talento, sin educación y de apariencia vulgar. Se dio cuenta de que ella y Kouji ahora vivían en mundos separados. De repente, su corazón se sintió pesado. Para distraerse, se concentró en barrer hasta que uno de los sirvientes salió de la casa para llamarla. Su padre desea verla, señorita. Él te está pidiendo que vengas de inmediato. Oh, yo estaré allí. Millo tenía un mal presentimiento sobre esto. Ella era poco más que una sirvienta de su familia, por lo que no tenía sentido que su padre la convocara específicamente mientras recibía a un invitado. Algo fuera de lo común estaba sucediendo y la llenó de miedo. Aunque luchó por evitar que le temblaran las piernas, logró llegar a la sala de recepción. Perdóneme. Soy yo, Millo, gritó desde detrás de la puerta corrediza. Entra, fue la breve respuesta de su padre. El tono duro de esta orden amplificó su ansiedad, y las yemas de sus dedos presionando contra la puerta corrediza se sintieron heladas. En el interior no solo estaban sentados su padre y Kouji, sino también su madrastra y Keiya. A pesar de sentir que tenían malas noticias para ella, ocultó su miedo detrás de un rostro inexpresivo. Se sentó cerca de la entrada, distanciándose de su madrastra y media hermana que hacían muecas. Su padre comenzó a explicar el asunto en cuestión con voz distante sin siquiera mirar en su dirección. Me gustaría hablar sobre la perspectiva del matrimonio en relación con el futuro de esta familia. Millo, pensé que era mejor para ti estar presente en esto también. Matrimonio. Escuchar esa palabra hizo que su corazón diera un vuelco.
Pensar en cómo el matrimonio podría cambiar su vida le produjo miedo y ansiedad, pero también reavivó la más mínima de las esperanzas en su interior. Tal vez podría ser un cambio para mejor. Un momento después, sin embargo, se reprendió a sí misma por albergar tales fantasías. Los milagros simplemente no ocurrían, no a ella, al menos. La fuerte voz de su padre rompió el silencio una vez más. Kouji será adoptado en nuestra familia para que pueda continuar con nuestro apellido. Como tal, necesitará una esposa que lo mantenga. Keiya, serás su novia. Por supuesto que sería ella. Aunque Miyo debería haberlo esperado, sintió como si se hubiera abierto un abismo debajo de ella. Todo se volvió negro por un momento cuando el miedo, o tal vez la desesperación, la abrumó. La mirada engreída de Keiya ni siquiera se registró. Miyo había estado al tanto de los planes de su padre para adoptar a Kouji, el segundo hijo mayor de la familia Tatsuishi, por lo que en algún momento, un débil faro de esperanza debe haberse abierto paso sin saberlo en su corazón. Espero que se haya casado con el único hombre en el que confiaba. Que se habría convertido en propietaria de la casa Saimori. Que Keiya habría sido casada y despedida para que Miyo ya no tuviera que vivir a su sombra. Que algún día hubiera podido volver a conversar libremente con su padre, como lo habían hecho en el pasado. Todo fue tan tonto. Debería haber sabido que el destino simplemente no estaba en sus cartas. Miyo, estarás comprometida con el heredero de la familia Kudou, Kiyoka Kudou. Ni siquiera se atrevió a mirar hacia arriba. En cambio, dio su respuesta con voz temblorosa, con la cabeza colgando sin fuerzas. Como desee, padre. ¿Qué, no estás contento de casarte con la familia Kudou? Keiya agregó con entusiasmo poco sincero. La familia Kudou también poseía el don. Muchos de su linaje fueron bendecidos con poderes sobrenaturales excepcionales, y el clan se distinguió a través de innumerables hazañas de valor, algunas de proporciones legendarias. Su posición social, fama y riqueza estaban muy por delante de las de sus compañeros. Por otro lado, Kiyoka tenía fama de ser cruel. De todas las chicas de familias adineradas que le habían ofrecido como esposas, ninguna había logrado tenerlo durante más de 3 días antes de volver corriendo a casa. Miyo había escuchado mucho de los chismes de los sirvientes. Si esas historias fueran ciertas, el hombre debe ser realmente horrible. Y ahora su padre le estaba diciendo que se casara con él, probablemente con la intención de que nunca más le permitiera volver a poner un pie en esta casa. Miyo no tenía educación. Su padre ciertamente era consciente de que no había ninguna posibilidad de que este arreglo saliera bien. Es realmente un desperdicio darte esta maravillosa oportunidad, ya que no tienes cualidades redentoras. Realmente no estás en lugar de hacer algo tan grosero como negarte, por supuesto. Su madrastra estaba muy animada ante la perspectiva de deshacerse finalmente de la hijastra que aborrecía. Sí, no tienes más remedio que aceptar. Empaca tus cosas, y tan pronto como termines, te enviaremos a la casa del Sr. Kudou. Miyo se puso pálida, incapaz de hablar. Aunque solía esperar dejar la casa Saimori, con la residencia Kudou como su destino, saldría de la sartén y se metería en el fuego. A partir de ahí, solo podía imaginar 2 resultados posibles. O este hombre despiadado la echaba de su propiedad en el acto, o ella lo irritaba y la cortaba donde estaba. Su única esperanza era que él la tratara como a una humilde sirvienta, tal como lo hacía su familia. Muy rara vez una novia potencial se quedaba con el hombre con el que su familia quería que se casara para aprender las reglas de su hogar y averiguar si eran compatibles antes de hacer oficial su compromiso. Las medidas de precaución tenían sentido a la luz de la reputación de Kiyoka como un novio difícil, pero Miyo las vio de manera diferente, como evidencia de que su familia quería deshacerse de ella lo antes posible. Su mundo se volvió negro. Después de salir de la sala de recepción, envuelta en pensamientos oscuros, escuchó a Kouji llamarla por su nombre. Sí, Kouji. Ella se volvió hacia él. La angustia y la vergüenza coloreaban su rostro, algo que ella nunca había visto antes. Miyo, lo siento. Soy tan inútil. No pude hacer nada por ti, y ahora ni siquiera sé qué decir. No necesitas disculparte, Kouji. Así es el destino. Simplemente no estaba a mi favor. Miyo trató de sonreír para levantar el ánimo, pero le resultó difícil cambiar su expresión, como si su rostro se hubiera congelado. Ahora que lo pienso,
¿cuándo fue la última vez que sonrió? No, no puedes simplemente atribuirlo al destino. De lo contrario. Está bien, Kouji. No me importa la decisión de padre. Quién sabe, puede que incluso encuentre la felicidad en mi nueva vida. En realidad no lo creía, pero lo dijo con convicción de todos modos, como para tranquilizarse a sí misma. ¿Me odias ahora? Kouji parecía al borde de las lágrimas. Claramente, quería que ella se desquitara con él por no haberla defendido. Podía vislumbrar eso en sus ojos. Pero Miyo estaba demasiado agotada para satisfacer sus necesidades emocionales en este momento, por lo que decidió acortar las cosas. No, no lo hago. Me distancié de tales emociones hace mucho tiempo. Lo siento. Lo siento mucho. Quería salvarte para que pudiéramos reírnos juntos de nuevo, como solíamos hacerlo. Quería. Kouji. Keiya había gritado su nombre al salir de la habitación tras ellos. Había algo terriblemente retorcido acechando debajo de su deslumbrante y hermosa sonrisa. ¿De qué estaban hablando ustedes dos? Su futuro esposo se mordió el labio, tragando lo que no había llegado a decir. En nada importante. Kouji provenía de una familia respetada y había sido bendecido con el don y una apariencia atractiva, pero tenía un defecto. Era un cobarde que estaba demasiado preocupado por molestar a los demás. Tomar partido lastimaría a Miyoue y Keiya, así que se calló. Miyo no sabía qué se había estado preparando para decir antes de que su hermana lo interrumpiera, pero en ese momento no le importaba. Y, sin embargo, aunque al final no había resultado en nada, era cierto que el bondadoso Kouji había acudido en su ayuda muchas veces en el pasado. Kouji. Sí. Gracias por todo. Eso fue todo lo que pudo decir. Estaba completamente exhausta. Keiya sonrió encantadoramente mientras observaba a su hermana hacer una profunda reverencia y alejarse sin mirar atrás. El sueño la eludió esa noche. La habitación de Miyo, un dormitorio de servicio de apenas 5 metros cuadrados en total, era austero para empezar. Ahora que había empacado sus pocas posesiones personales, realmente no quedaba nada. Su madrastra y su media hermana habían tirado o robado los kamounas que había heredado de su madre. Lo mismo había sucedido con cualquier otro artículo valioso que alguna vez había poseído. Ahora, las únicas cosas que podía llamar suyas además de su cuerpo eran un traje de sirvienta, un conjunto de ropa de civil usada por uno de los trabajadores y algunos artículos de cuidado personal. Más tarde ese mismo día, sin embargo, su padre le había dado un juego de ropa fina para que no avergonzara a los Kudou al llegar a su residencia vestida con harapos. Su regalo finalmente le abrió los ojos al hecho de que su padre sabía que ella no tenía ropa presentable, sino que simplemente no la había molestado hasta ahora. Mientras luchaba por conciliar el sueño, envuelta en la frágil colcha a la que no había tenido más remedio que acostumbrarse, los recuerdos del pasado desfilaron ante sus ojos como imágenes en un caleidoscopio. Los felices eran lejanos, mientras que los más recientes estaban llenos de dolor y miseria. Nada iba a cambiar para mejor al día siguiente. Iba a dormir con la única esperanza de que su vida terminara pronto. Un simple deseo. Se sentía como si estuviera tambaleándose al borde entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Agotada emocionalmente, ni siquiera podía sonreír amargamente mientras esos pensamientos pasaban por su mente. La familia Kudou fue especialmente distinguida, incluso entre otros clanes nobles con el don. Prácticamente todas las familias de dotados se habían hecho un nombre hace muchas generaciones, estableciéndose firmemente en la nobleza, pero los Kudou superaban en rango a la mayoría de ellos. Además de un rango en la corte, también se les había otorgado vastas extensiones de tierra. Miyo había oído que con tanta tierra en tantas partes diferentes del país, podían ganar todo el dinero que quisieran simplemente arrendándola. El actual cabeza de familia era Kiyoka Kudou, de 27 años. Había aprobado el examen de inducción militar de élite después de graduarse de la universidad, y ahora se desempeñaba como mayor con una unidad propia. Basado en su juventud, influencia y riqueza extraordinaria, Miyo consideró que disfrutaba de un estilo de vida lujoso. Temprano en el día después del pronunciamiento de su padre, Miyo salió de casa vestida con ropa elegante que colgaba incómodamente sobre su cuerpo delgado. Agarrando un modesto bulto que contenía sus pertenencias, se dirigió a la residencia Kudou. Unos cuantos viajes en tranvía, una novedad para ella. Más tarde, pensó que había llegado cerca de la dirección que le habían dado,
pero se encontró en las afueras de la ciudad, sin nada parecido a una lujosa propiedad a la vista. ¿El jefe de la familia Kudou realmente vive por aquí?, ella se preguntó. Si bien estaba a un tiro de piedra de la ciudad, el paisaje consistía principalmente en bosques, plantaciones y campos, salpicado de solo unas pocas casas. Se le ocurrió que aquí debía oscurecer como boca de lobo por la noche, a diferencia de la ciudad. No habían enviado a nadie a su encuentro, y no había habido un casamentero o intermediario involucrado en las conversaciones matrimoniales. El sirviente Saimori que la acompañó a las afueras de la ciudad se había dado la vuelta y la había dejado caminar sola por el camino del campo. Después de un tiempo, llegó a una casa en el bosque, que podría haber sido confundida con una ermita si fuera un poco más pequeña. Aunque apenas podía creer que este modesto domicilio fuera el lugar correcto, el automóvil estacionado afuera era una clara indicación de la riqueza del propietario. Los automóviles importados del extranjero estaban mucho más allá de los medios financieros de la gente común. Aquí tenía que ser donde vivía Kiyoka Kudou. Hola. Su vacilante llamada fue respondida de inmediato. Solo un momento. ¿Puedo tener su nombre? Una anciana menuda de aspecto amable asomó la cabeza por la puerta. A juzgar por su atuendo, debe haber sido una sirvienta. Mi nombre es Miyo Saimori. Me pidieron que viniera aquí para ver al Sr. Kiyoka Kudou con respecto a una propuesta de matrimonio. Ah, sí, señorita Saimori. Te hemos estado esperando. Basándose en la reputación de Kiyoka, Miyo había imaginado que sus sirvientes serían fríos y sin emociones, más parecidos a muñecos que a personas. El comportamiento amistoso y el tono de esta anciana sonriente la desconcertaron momentáneamente. Por favor, entra. Te mostraré el estudio donde está el joven maestro. Al recibir esta invitación, Miyo cruzó el umbral de la casa. Comparado con la casa de su familia, este lugar era bastante estrecho. Supuso que había sido construido recientemente, viendo lo prístino que era su exterior de madera. El interior también parecía más cómodo de lo que inicialmente había supuesto. Mientras caminaban por un pasillo corto con piso de madera, la mujer se presentó como Yuri. De hecho, era una sirvienta y había estado empleada en esta casa desde que se desempeñó como niñera de Kiyoka. Sé que hay muchos rumores desagradables sobre el joven maestro, pero en realidad es una persona bondadosa. No tienes por qué tener tanto miedo, de verdad. Yuri le habló en un tono tranquilizador, confundiendo el silencio de Miyo con miedo. Pero Miyo no se sentía habladora por otras razones, había aprendido a no hablar a menos que fuera absolutamente necesario, por lo que el silencio se había convertido en un hábito. Cada vez que se atrevía a hablar en su propia casa, la castigaban por ser descarada, por replicar. Gracias, es alentador escuchar eso. Ella realmente no lo creía así, ya que no le importaba si él demostraba ser agradable o no. Lo que sí importaba, sin embargo, era que en el momento en que fuera rechazada, la dejarían morir en las calles. Tal vez debería haber hecho las paces con ese pensamiento. La muerte podría ser dolorosa, pero no habría más sufrimiento después. Ella sería libre. Yuri le abrió la puerta del estudio de Kiyoka. Miyo entró, se arrodilló en el suelo y se inclinó profundamente. Es un placer conocerte. Mi nombre es Miyo Saimori. Absorto en algo en su escritorio, Kiyoka Kudou no se giró para mirarla. Miyo había sido entrenada para permanecer en silencio e inmóvil sin permiso explícito u orden de hacer lo contrario, así que sostuvo el arco, esperando su respuesta. ¿Cuánto tiempo más piensas postrarte?, finalmente preguntó en voz baja. Gracias a Dios, pensó con algo de alivio. Él me escuchó. Simplemente reconocer su existencia fue un acto de bondad a sus ojos. Levantó la cabeza por un momento antes de inclinarse de nuevo. Por favor, perdóname. No estaba pidiendo una disculpa, dijo con un suspiro. Finalmente se enderezó. Iluminada por el suave sol primaveral que entraba por la ventana, Kiyoka se veía tan deslumbrante que tuvo que desviar la mirada. Él es hermoso. Miyo había pensado que sabía lo que significaba esa palabra. Tanto su madrastra como su media hermana eran muy atractivas, y la familia Tatsuishi, incluido Kouji, también había sido bendecida con una apariencia superior a la media. Pero Kiyoka estaba en una liga propia. Tenía dignidad masculina y gracia femenina, sus rasgos exquisitos eran finos y delicados. Cualquiera, ya sea joven o viejo,
hombre o mujer, estaría de acuerdo en que no solo era guapo sino radiante. Eres la última candidata a novia. Ella asintió en afirmación. Hizo una mueca. Entonces tengo esto que decirte. Debes obedecer todas mis órdenes. Si te digo que te vayas, sal. Si te digo que te mueras, muérete. No quiero escuchar quejas ni objeciones, ladró antes de volver a darle la espalda. Millo miró con incredulidad. Ella vino aquí preparada para la humillación y el abuso verbal. ¿Era esto realmente todo lo que quería? Comprendido. ¿Hay algo más? En ese caso, si me disculpan. Se volvió hacia ella con una extraña expresión en el rostro. No parecía que tuviera nada más que decir, así que salió de la habitación. Se fueron. Todo se ha ido. ¿Qué sucedió? Al escuchar su voz llorosa salir de los labios de la pequeña versión aterrorizada de sí misma, Millo se dio cuenta de que estaba soñando. Era un sueño sobre el peor día de su vida, que había quedado dolorosamente grabado en su memoria por toda la eternidad. Ella todavía asistía a la escuela en ese entonces. Un día, había regresado a casa después de clases para encontrar su habitación vacía. ¿Dónde está todo? Todas sus cosas se habían ido, incluidos los preciosos recuerdos de su madre, como unas fajas y accesorios. Incluso el espejo de maquillaje y el pintalabios de su madre habían desaparecido. Millo rápidamente determinó que debió haber sido obra de su madrastra. Lady Millo, ¿qué pasa? Hannah, la criada, vino corriendo cuando escuchó los gemidos de Millo. Había estado cuidando a la niña desde que nació, por lo que era como una madre para ella. Todo se ha ido. Incluso las cosas de mamá. Bondad. Hannah lloró. ¿Cómo pudo pasar esto? Hannah había salido de compras y no había notado nada. Ella comenzó a disculparse profusamente, tragándose las lágrimas. Millo se mordió el labio. Mi madrastra lo hizo, simplemente lo sé. Millo tenía solo 2 años cuando perdió a su madre. Su padre no había perdido el tiempo en volver a casarse, y Kanoko, la madrastra de Millo, había despreciado a la niña desde el primer día. La hija de Kanoko, Keiya, era 3 años menor que Millo pero ya mostraba un gran potencial. Había heredado la extraordinaria belleza de su madre y aprendía rápido. No solo eso, ella ya había mostrado la habilidad característica de los dotados, Spirit Sight, que le permitía ver los grotesqueries. Nada de esto podría decirse de Millo. Los padres de Millo se habían casado únicamente para transmitir sus poderes sobrenaturales a sus herederos y, sin embargo, había sido Keiya, no Millo, quien había nacido con el don. Y la madre de Keiya provenía de una familia normal sin poderes especiales. En retrospectiva, el padre de Millo no había ganado nada al romper con Kanoko, su novia, para casarse con la madre de Millo. Este descubrimiento solo avivó aún más el odio de Kanoko hacia su hijastra. Millo solo era una niña entonces, pero lo había entendido muy bien. Su madrastra se había asegurado de que lo haría, remarcándole constantemente que si no hubieras nacido, entonces todo estaría mejor o que tu madre era una moza ladrona. Pero entender a alguien no significaba estar de acuerdo con ellos. Voy a tener unas palabras con la madrastra. Perder todas sus preciadas posesiones no era algo que pudiera ignorar. Necesitaba recuperar los recuerdos de su madre para mantenerse cuerda en un hogar hostil. Vas por tu cuenta. Lady Millo, le ruego que lo reconsidere. No te preocupes, Hannah. Si no me escucha, se lo contaré a mi padre. En ese entonces, todavía creía que su padre se pondría de su lado. Él se había vuelto cada vez más distante con ella, pero estaba segura de que si le suplicaba y le recordaba lo mal que la habían tratado, al menos reprendería a su segunda esposa. Millo no podría haber estado más equivocada. No. Déjame salir. Por favor, déjame salir. Cuando se dirigió a los aposentos de su madrastra para preguntar si sabía algo sobre la extraña desaparición de sus pertenencias, Kanoko se enfureció y castigó a la niña por llamarla ladrona encerrándola en un almacén en la parte trasera del edificio. Mansión. No irás a ninguna parte hasta que pienses largo y tendido sobre tu comportamiento escandaloso. Debería haber esperado tanto de la hija de ese rompehogares. Pensar que me llamarías ladrón. Estás podrido hasta la médula. Gracias a Dios, mi propia hija no se parece en nada a ti. Madrastra, por favor. Por favor, déjame salir.
Atrancada desde el exterior, la puerta se negaba a moverse sin importar cuán fuerte ella empujara o golpeara sus puños. Millo se presionó contra él y gritó tan fuerte como pudo, asustada. Su madrastra simplemente se rió de ella por ser patética y se fue. Incluso años después de este episodio, Millo todavía temblaría al pensar en ello. Solo había una pequeña ventana en lo alto de la pared opuesta, que dejaba entrar tan poca luz que estaba semioscuro dentro del almacén a pesar de que el sol estaba en su cenit. La fría humedad y el vacío total de este espacio en desuso lo hacían aún más desconcertante. Encarcelada allí por un periodo de tiempo desconocido, la pequeña Millo había estado absolutamente aterrorizada. Por favor. Déjenme salir. Que alguien me ayude. Gritaba disculpas y súplicas de ayuda o perdón, pero nadie acudía. Cuando la liberaron, era medianoche, ella había estado encerrada desde poco después del mediodía. Su padre, en quien había confiado para acudir en su ayuda si lo necesitaba, no había aparecido. Pero los trágicos acontecimientos de ese día no habían terminado ahí. Mientras estuvo atrapada en el almacén, la familia había despedido a Hannah e inmediatamente la habían expulsado de la mansión por alguna razón inventada. Y finalmente, habían despojado a Millo de su estatus dentro de la casa y en adelante la tratarían peor que a una sirvienta. Millo se despertó temprano como siempre. Limpiándose las lágrimas de la cara, se levantó de la cama. El día anterior, Kiyoka le había dicho: debes obedecer todas mis órdenes. Si te digo que te vayas, sal. Si te digo que mueras, muérete. Dado que había estado sujeta a esas mismas reglas mientras crecía, no le había parecido una solicitud inusual, por lo que accedió de inmediato. Cuando salió del estudio con aspecto imperturbable, Yuri se sintió visiblemente aliviada. Luego le mostró a Millo su nueva habitación. Estaba amueblado solo con las necesidades básicas: un futón, un escritorio, una cómoda y un reloj. A pesar de toda su austeridad, era más espacioso que el dormitorio del sirviente que Millo había usado antes. Incluso la ropa de cama acogedora era de mucha mejor calidad. Millo apenas tenía equipaje para desempacar. Guardó su ropa en los cajones, se excusó de la cena y se fue directamente a dormir. Eso había sido todo por ese día. Después de despertarse sintiéndose fresca y bien descansada, quizás gracias al cómodo futón, se paró en su habitación con la cabeza inclinada hacia un lado con incertidumbre. ¿Qué debería hacer ahora? Se había levantado antes del amanecer como siempre, pero eso no sería necesario una vez que se casara con Kiyoka, la cabeza de la familia Kudou. La madrastra de Millo nunca se levantaba tan temprano. Millo no iba a vivir como una plebeya sino como la esposa de un noble eminente, y las esposas de los nobles eminentes no cocinaban ni limpiaban. Pero, no tengo ninguna otra habilidad. Solía tomar clases de arreglos florales, ceremonia del té, danza tradicional y koutou hasta que su madrastra los puso fin, pero eso había sido hace mucho tiempo. Lo poco que podía recordar ahora sin duda sería de utilidad nominal. Las posibilidades de que una niña prácticamente sin educación se convirtiera en la esposa de Kiyoka Kudou parecían escasas o nulas. Aún así, no podía quedarse en su habitación sin hacer nada. Eventualmente decidió ayudar a preparar el desayuno. Si bien estaría fuera de lugar que la novia de Kiyoka cocinara, se recordó a sí misma que su presencia aquí era incongruente en primer lugar. Por mucho que lo haya intentado, Millo no podría haber emulado a la típica mujer casada adinerada, simplemente sentada allí luciendo bonita con ropa bonita, agraciando a las personas con sonrisas encantadoras. Si iba a ser rechazada a pesar de todo, también podría ser útil a su manera hasta entonces. Además, quería ayudar a Yuri, que no era una sirvienta interna. Incluso en su vejez, viajaba a la casa todos los días a tiempo para preparar el desayuno antes de que su amo se despertara. Eso debe haber sido duro para ella. Si Millo pudiera aliviarla de esa carga, la vida de Yuri sería un poco más fácil. Esperaba que esa fuera una excusa aceptable si sus acciones indecorosas provocaban un ultraje. La despensa está bien equipada con todo lo que pueda necesitar. Cocinaré arroz, haré sopa de miso. También hay pescado seco, puedo asar eso. Entonces solo tengo que pensar en qué vegetales usar como guarniciones. Hizo una lista en su cabeza mientras revisaba los armarios para ver dónde se guardaban los utensilios. Increíblemente, esta cabaña en el bosque tenía su propio suministro de agua. Millo encendió el fuego en el horno y comenzó a cocinar. Aunque su familia contrató a un chef,
Miyo era bastante hábil en la cocina. Si no hubiera aprendido a hacer sus propias comidas, no habría comido. Estrictamente hablando, ella no era ni una sirvienta ni un miembro legítimo de la familia, lo que significa que no tenía derecho a las lujosas comidas que disfrutaban su padre, su madrastra y su media hermana o incluso las raciones proporcionadas a la ayuda. Solo había podido usar las sobras de la cocina para juntar algo para sí misma. Si no hubiera quedado nada después de que el cocinero terminara de preparar la comida para todos los demás ese día, se quedaría sin comer. Los preparativos del desayuno de Miyo estaban en marcha cuando la puerta de la cocina se abrió lentamente y Yuri se asomó. Señorita. Buenos días, Yuri. Oh, lo siento por usar la cocina sin preguntarte primero. Buenos días, señorita Saimori. No debes disculparte. Eres la prometida del joven maestro, así que puedes hacer lo que quieras. Yuri sonrió alegremente, descartando las preocupaciones de Miyo con un movimiento de su mano. En lugar de enojarse con ella, se disculpó por haber obligado a Miyo a molestarse con el trabajo de la cocina. Tal vez no debía haber hecho esto. Parecía que Miyo solo había hecho que la mujer mayor se avergonzara en su afán por ayudar. Sintiéndose abatida, Miyo bajó la cabeza, pero volvió a mirar hacia arriba sorprendida cuando Yuri colocó suavemente una cálida mano en su espalda. Como puede ver, señorita, soy una anciana arrugada. Estoy realmente agradecido por su ayuda. No es nada. La sonrisa sincera de la pequeña anciana la conmovió tanto que su respuesta se atascó en su garganta. Bueno, el joven maestro no se levantará por un tiempo. Me ocuparé de mis otros deberes, si no te importa terminar aquí por tu cuenta. No, en absoluto, si te parece bien. Yuri asintió, satisfecha con la respuesta de Miyo. Rápidamente se puso el delantal y salió corriendo de la cocina. Miyo todavía estaba un poco cabizbaja, pero se concentró en la cocina que le habían encomendado. Yuri siguió controlándola mientras trabajaba y le avisó cuando Kiyoka estaba a punto de levantarse. Miyo transfirió los platos que había preparado a tazones y platos. Había arroz blanco humeante, sopa de miso con algas wakame y tofu frito, vegetales hervidos, que ella había preparado con mucha anticipación para que absorbieran completamente los sabores del condimento, y caballa seca recién asada, que olía delicioso. Lo último fue espinacas blanqueadas con caldo dashi, así como encurtidos. No era tan bueno como el trabajo de un chef profesional, pero no obstante estaba muy orgullosa de cómo resultó. Acompañada por Yuri, recogió la bandeja del desayuno y se dirigió a la sala de estar. Allí encontraron a Kiyoka, sentado con las piernas cruzadas mientras leía un periódico. Era la primera vez que veía a Kiyoka con su uniforme militar. Tenía una figura elegante con la parte superior de su camisa desabrochada tranquilamente. Yuri le había dicho que en esta casa era costumbre servir la comida en bandejas con patas, por lo que habían guardado la mesa del comedor. Miyo notó sillas de madera en un rincón de la habitación. Buenos días, joven maestro. El desayuno está listo. Mañana. Yuri, no me llames así delante de la gente. Kiyoka estaba deslumbrante incluso mientras hacía pucheros. Tanto es así que Miyo se sintió abrumada y tuvo que desviar la mirada. Joven maestro, fue la señorita Saimori quien preparó su desayuno esta mañana. En ese momento, pareció darse cuenta finalmente de que Miyo también estaba en la habitación. Dobló su periódico y la miró con los ojos entrecerrados. Estaba tan acostumbrada a que la ignoraran que le hubiera gustado pasar desapercibida. En todo caso, el repentino escrutinio la hizo sentir incómoda. Ella, ahora. Ella hizo. Y ella era tan experta que simplemente la dejé. Miyo se preparó para su furia. Que él grite que su futura esposa no debería ensuciarse las manos con semejante trabajo. Pero como estaba a punto de descubrir, Kiyoka tenía preocupaciones muy diferentes a las que podría haber imaginado. Siéntate ahí, ordenó, su mirada tan acerada como su tono de voz. Se sentó frente a la bandeja del desayuno que acababa de colocar delante de él. Kiyoka no estaba alcanzando sus palillos. Pruébalo tú primero. Perdón. No podía comenzar su comida antes que el cabeza de familia. Su familia le había inculcado que sus superiores comían primero, por lo que ahora dudaba en cumplir con su pedido. Ante la insistencia de Yuri, también había traído su propia bandeja, pero no se le había pasado por la cabeza que él le pediría desayunar juntos. No había pensado que se le permitiera hacerlo.
Cuando Kiyoka vio que Miyo no hizo ningún movimiento para comer, su expresión se volvió aún más sombría. No te lo comerás. El profundo gruñido de su voz la hizo estremecerse, lo que él malinterpretó rápidamente. Humph. ¿Lo envenenaste? No. Era demasiado obvio. ¿Qué? Veneno. Kiyoka ignoró el grito de Yuri. Se levantó del suelo. No comeré alimentos que puedan haber sido manipulados. Llévatelo. Tendrás que esforzarte más la próxima vez. Con eso, salió de la habitación. Nerviosa, Yuri lo siguió, dejando a Miyo sola. Se puso pálida como la muerte cuando finalmente se dio cuenta de que Kiyoka sospechaba que ella había atentado contra su vida. No comía la comida que alguien en quien no confiaba había preparado. En ese momento, recordó que su padre también estaba siempre en guardia. Estar en el poder significaba vivir con la constante amenaza de asesinato. Kiyoka también debe haber sido atacado en numerosas ocasiones. Los hombres de alto estatus temían el veneno por encima de todos los demás métodos de asesinato. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Acababa de llegar y ya le había pedido a Yuri que la dejara cocinar. Cualquiera encontraría sospechoso que una joven de una familia noble se ofreciera voluntaria para la tarea y lo hiciera bien. Tal vez eso no se le había ocurrido a Miyo porque estaba tratando desesperadamente de ser útil para evitar que la echaran a la calle. Había fallado y cometido un grave error desde el principio. Si tan solo se hubiera quedado quieta. Estaba agradecida de que él no la hubiera cortado en el acto. Cogió los palillos con su mano temblorosa y le dio un mordisco al arroz, que para entonces ya se había secado un poco. Aunque no era nada nuevo para ella comer una comida fría sola, de alguna manera la comida se sentía tan pesada como si estuviera comiendo piedras. La Unidad Especial Antigrotesquerie era un escuadrón de élite dentro del ejército imperial. Se había formado para hacer frente a incidentes sobrenaturales. Todos los miembros de la unidad poseían Spirit Sight y, a menudo, también otros poderes paranormales. Sin embargo, cualquier tipo de habilidad sobrenatural era extremadamente raro, y aquellos con el don eran casi exclusivamente de noble cuna. Dado que pocos aristócratas estaban dispuestos a arriesgar su vida en el servicio militar, los que se unieron a la Unidad Especial Antigrotesquerie tendían a ser excéntricos. Y gracias a su estrecha área de enfoque, era crónicamente corto de personal y relativamente desconocido. El comandante de esta unidad, Kiyoka Kudou, ahora estaba absolutamente inundado de papeleo. Si bien uno tenía que demostrar una habilidad sin igual para ascender a una posición de liderazgo dentro de la unidad, el trabajo en sí se basaba principalmente en la oficina, por lo que rara vez participaba en misiones. Aunque personalmente se ocupaba de tareas o situaciones particularmente difíciles que justificaban su participación directa y, a veces, recibía órdenes de arriba solicitando su presencia, su prioridad actual era superar el papeleo acumulado. Hoy, sin embargo, se encontró extrañamente desenfocado. Sabía la razón, no dejaba de pensar en lo que había ocurrido esa mañana. Sin embargo, no podía hacer nada para sacárselo de la cabeza. No comeré alimentos que puedan haber sido manipulados. Había dejado que la chica nueva reflexionara sobre sus palabras y regresó a su habitación para prepararse para el día. Yuri lo había seguido, llena de reproches. Esa no era manera de hablarle a una dama. La señorita Saimori hizo todo lo posible para prepararle ese desayuno. Si puedo juzgar el carácter, ella no es del tipo de envenenamiento. A Kiyoka todavía le resultaba difícil discutir con Yuri, quien lo había criado en lugar de su madre, pero esta vez estaba decidido a mantenerse firme. No comería una comida hecha por alguien que acababa de conocer y que aún no se había ganado su confianza. Había sido una precaución necesaria. Especialmente a la luz de que ella es una Saimori. Dado lo cerca que estaban en rango de su familia, fácilmente podrían estar conspirando para asesinarlo para apoderarse de su posición social. Tenía sentido que él fuera cauteloso. Pero si sus acciones habían sido lógicas, entonces ¿por qué se sentía incómodo con lo que había hecho incluso antes de que Yuri lo regañara? Joven maestro, ¿puedo decirle algo? Continuar. Yuri insistió en que Miyo Saimori era de alguna manera diferente de todos los candidatos nupciales anteriores. Kiyoka había recibido muchas propuestas de matrimonio, más de un par de docenas. Pero ninguna de las mujeres había demostrado ser adecuada para él. Algunos se habían alejado indignados al ver por primera vez su modesta casa. Algunos expresaron con enojo su descontento,
afirmando que era ridículo que un hombre de su estatura viviera en una cabaña lamentable. Todavía otros habían sido dulces con Kiyoka, pero habían empujado a Yuri a sus espaldas, y aún más que habían estado llenos de quejas, que no les había gustado la comida, que habían exigido una habitación personal diferente, y así sucesivamente. Kiyoka era lo suficientemente consciente de sí mismo para saber que su elección de domicilio era inusual, por decirlo menos, pero estaba harto de las mujeres que ni siquiera se molestaban en tratar de entender al hombre con el que podrían terminar casándose, sino que lo criticaban abiertamente. Era un hombre orgulloso y consciente de su importancia, eso no lo negaría. Pero él no era ni engreído ni mandón, pensó, por lo que tampoco soportaría esos rasgos en otras personas. Ese siempre había sido el factor decisivo. Me gusta ella, dijo Yuri. Ella es considerada y servicial, a diferencia de cualquiera de las chicas anteriores. Humph. Le había echado un vistazo a Millo cuando salió de la sala de estar. Su expresión había sido impasible, pero también le había dado la impresión de que estaba a punto de llorar. Ahora que Yuri lo mencionó, Millo parecía diferente de sus otros pretendientes. Mientras se dirigía al trabajo, encontró a Millo esperándolo junto a la puerta principal, inexpresiva como antes. Que tengas un buen día. Ella inclinó la cabeza mecánicamente, sin lágrimas en su actitud esta vez. Te veré más tarde. Con la cabeza tan cerca del suelo, le recordó a un sirviente. ¿Cómo había sido la educación de esta chica? Alguien de su estatus normalmente no se habría comportado con tanta humildad. Es demasiado pronto para tomar una decisión sobre ella, concluyó mientras revisaba sus papeles. No planeaba mantenerla cerca por mucho tiempo, pero aunque ella era extraña, hasta ahora no le desagradaba. También estaba el hecho de que esta oferta de matrimonio parecía casi demasiado buena para dejarla pasar. ¿Qué es esto ahora? No puedo quitarme a una chica de la cabeza mientras estoy trabajando. Estoy perdiendo mi toque. Suspiró y se obligó a concentrarse en los documentos que tenía delante. Kiyoka regresó a casa mucho después de que se pusiera el sol. Millo salió a saludarlo, una vez más inclinándose en la puerta. Bienvenido a casa. Gracias. Si me permites, comenzó tímidamente cuando él se estaba quitando las botas, su rostro ilegible como de costumbre, la mirada dirigida al suelo. ¿Qué es? Me disculpo por mis acciones descaradas e irreflexivas esta mañana. Es natural que un hombre de tu posición rechace la comida de alguien en quien no puede confiar. Debería haberme dado cuenta de eso. Yuri ha preparado la totalidad de nuestra cena esta noche, y yo simplemente la serviré. Juro por mi honor que no he envenenado nada. Por favor, señor. Ella estaba suplicando su perdón, arrastrándose en el suelo. Habría entendido si ella estaba enojada con él, pero su disculpa lo hizo sentir profundamente incómodo. Especialmente con lo lamentable que estaba siendo. Su conducta lo hizo sentir culpable, como si la hubiera obligado a disculparse. Como si estuviera intimidando a esta frágil chica que se inclinó ante él, temblando ligeramente. Realmente no pensé que habías envenenado mi comida. Solo estaba siendo cuidadoso, advirtiéndola de sus preocupaciones. No elegí bien mis palabras, así que soné demasiado duro. En absoluto. Fue mi error. Ella se encogió de miedo, luciendo aún más lamentable. Kiyoka no estaba tratando de intimidarla, pero estaba claramente aterrorizada. Él la examinó, reforzando aún más su impresión anterior de que ella no encajaba con la imagen de una niña de alta cuna. Su kimono no solo estaba muy usado, estaba completamente en mal estado. La delgadez de su cuello y muñecas solo podía explicarse por la desnutrición, y el cabello largo y negro que llevaba simplemente recogido hacia atrás parecía dañado y sin vida. Además de eso, la piel de sus manos estaba áspera y agrietada, como si hubiera estado limpiando o lavando ropa a diario. En estos días, incluso las chicas más comunes de la ciudad estaban más juntas que ella. ¿No has comido todavía? Ni siquiera podía ver su cabeza, que apenas había levantado para responder. Bueno. Kiyoka no entendía por qué se había quedado en silencio. Entró en la sala de estar y vio que solo se había puesto una bandeja de comida. Si ya hubiera comido, podría haberlo dicho. Parecía que mentir no era su fuerte. Así que no has comido. ¿Por qué no hay una bandeja de comida para ti? Ver sus ojos moviéndose nerviosamente de un lado a otro lo puso nervioso.
Supuso que era una costumbre universal que las familias y las parejas comieran juntas, pero tal vez estaba equivocado. O bien esta chica simplemente no entendía su posición. Él suspiró. La ansiedad se estaba comiendo viva a Millo ese día. Había cocinado tontamente para un hombre que desconfiaba del envenenamiento. Había resultado no solo en que la comida se desperdiciara, sino también en que Kiyoka se quedara sin desayuno. Si realmente fuera tan despiadado como decían los rumores, se habría deshecho de ella de inmediato. De todos modos, era solo cuestión de tiempo antes de que él la echara, como todas sus prometidas anteriores y posibles novias. Yuri le había dicho que no le hiciera caso, como si eso fuera posible. Millo no tenía un hogar al que volver. Tal vez debería empezar a buscar un lugar donde pudiera trabajar como empleada doméstica interna. Se preguntó si estaba maldita, condenada a molestar a la gente donde quiera que fuera. Cuando hizo que Kiyoka suspirara de exasperación solo unos minutos después de regresar del trabajo, el miedo apuñaló su pecho como un cuchillo. Ella se mordió el labio. «¿Yuri no te hizo comida?», preguntó. «No, no», pensó. No debería dudar de Yuri. Millo no notó la falta de hostilidad en sus ojos o su tono no amenazante. Ella entró en pánico. No es su culpa. Millo le había dicho a Yuri que no le preparara la cena porque terminaría lo que quedaba del desayuno. Había comido un poco en el almuerzo, pero le había entregado el resto al recolector de desperdicios de comida de un pueblo cercano. No había sido porque no hubiera querido comerlo, realmente lo había hecho, pero después de años de comer solo una comida al día, su estómago se había encogido y su paso en falso anterior había arruinado su apetito. Sin embargo, esto no era algo que quisiera confesarle a Kiyoka, ya que temía cómo lo tomaría. Además, si le decía la verdad, él le preguntaría por qué no comía bien en su casa y se enteraría de cómo la había tratado allí su familia, algo que ella prefería mantener en secreto. Yo no tenía apetito. Le dije a Yuri que no cocinara para mí. ¿Es eso así? ¿Te sientes mal? No, simplemente no tengo ganas de comer a veces. Sintiendo que Kiyoka estaba perdiendo la paciencia, dio una respuesta evasiva. En verdad, su apetito no era un problema, en casa, simplemente no siempre comía. Si tú lo dices. Sonaba cansado. Millo sintió algo de alivio, tomando su preocupación por su salud como una señal de que no estaba pensando en decirle que hiciera las maletas y se fuera todavía. Volvió a suspirar, le dijo que se iba a cambiar y se fue a su estudio, que le servía de dormitorio. No es un hombre desagradable. Pensó en lo que Yuri le había dicho cuando llegó. Sé que hay muchos rumores desagradables sobre el joven maestro, pero en realidad es una persona bondadosa. No tienes por qué tener tanto miedo, de verdad. Sin embargo, ella todavía le tenía miedo. Rara vez sonreía, y esa mañana sus ojos y su voz habían sido tan fríos que el simple hecho de recordarlos era casi suficiente para hacerla temblar como una hoja. De alguna manera, su extraordinaria belleza solo lo hizo más aterrador. Y, sin embargo, su disculpa la había pillado por sorpresa. Incluso le había preguntado si no se encontraba bien. Lento pero seguro, Millo estaba descubriendo que Kiyoka no era tan despiadado como lo había creído inicialmente. Se ha enfriado, se quejó Kiyoka después de tomar un bocado de su cena. Yuri había preparado la comida y se la había puesto en el plato con elegancia antes sin recalentarla, por lo que ahora su comida estaba tibia. Su trabajo terminó, ya había salido de la casa. Kiyoka le permitió irse temprano, ya que viajaba diariamente. Lo siento mucho. Esto no es tu culpa. ¿Por qué te disculpas con cada respiración? Millo estaba sentada tímidamente contra la pared, lista para responder en caso de que necesitara algo. Él la miró fijamente y ella bajó la cabeza. Su constante disculpa era otro hábito que había traído de casa. Cada vez que de alguna manera lograba molestar a su madrastra o media hermana, la colmaban de insultos y su único recurso era una disculpa abyecta. Su tormento se intensificaba si ella no se disculpaba de inmediato, por lo que se había convertido en un acto reflejo. Pero no podía revelarle esto a Kiyoka, así que se sentó en silencio, mirando al suelo. No lo dirás. Estoy tan. No te disculpes, dijo, cortándola en seco. Si bien su voz era tranquila, tenía una autoridad que exigía obediencia inmediata. No te disculpes. Hágalo con demasiada frecuencia y perderá su significado.
Probablemente tenía razón, pero no estaba segura de poder suprimir esa respuesta arraigada. Gracias por la comida. Kiyoka dejó sus palillos, habiendo terminado su comida antes de darse cuenta. Su hermosa apariencia contrastaba con su comportamiento frío e intimidante. Miyo todavía encontraba creíbles las historias de él siendo despiadado y capaz de matar a sangre fría, pero sus gestos eran completamente refinados, sin rastro de brusquedad. Su gracia sería propia de una doncella protegida de una casa noble. ¿Podría este militar realmente tener un espíritu gentil, como había dicho Yuri? Yo, iré y calentaré el agua del baño para ti. Él negó con la cabeza antes de que ella pudiera terminar con de inmediato. Puedo encargarme de eso. Pero siempre he hecho esto yo mismo. El baño aquí no es como en la mayoría de los hogares. Es difícil para alguien que no sea yo operarlo. ¿Cómo es eso? Aprovecha poderes sobrenaturales para calentar el agua. Yuri tampoco puede usarlo. Miyo había oído que la piromancia era uno de los poderes que otorgaba su don, pero no se le había ocurrido que podría aplicarse para calentar el agua del baño. Realmente no tengo ni idea de esas cosas. A pesar de que sus padres tenían el don en sus líneas de sangre, ella había nacido sin ni siquiera Spirit Sight. Una razón más por la que no estaba en condiciones de casarse con Kiyoka, una aristócrata con extraordinarias habilidades sobrenaturales. ¿Ocurre algo? No, nada en absoluto. Ella supuso que él no sabía de su falta de poderes especiales. Si bien no parecía particularmente interesado en lo que traerían a la mesa las posibles novias que llamaban a su puerta, debe haber esperado que al menos tuviera Spirit Sight debido a su linaje. No debería ser yo quien se case con él. Ella no era adecuada para él. Kiyoka Kudou podría hacer algo mejor que tomarla como esposa. Una mujer como Keiya, perfecta en todos los sentidos, le iría mucho mejor. Más tarde, mientras Miyo limpiaba diligentemente después de la cena en la cocina, Kiyoka la revisó. Estaba vestido con un pijama ligero y recién salido del baño. Miyo inclinó la cabeza interrogativamente y él explicó que quería que ella le preparara el desayuno nuevamente. Siento no haber comido lo que me hiciste esta mañana. Puedes volver a preparar el desayuno mañana. Kiyoka parecía relajado después de su baño, su aura amenazante menos intensa. Aunque su ceño estaba ligeramente fruncido, como si lo que le estaba diciendo a Miyo no fuera fácil, su apariencia general era de alguna manera más juvenil, diferente a la anterior. Por lo general, Miyo se apresuraba a aceptar cualquier cosa que se requiriera de ella, pero la razón por la que lo había molestado esa mañana todavía estaba fresca en su mente. ¿Estás seguro de que quieres que haga eso? Sí. Pero si lo envenenas, no tendré piedad. Nunca me atrevería a hacer tal cosa. Ella sacudió la cabeza con horror. Por supuesto, ni siquiera tenía el conocimiento para envenenar a nadie, ni nadie la elegiría para intentar matar a Kiyoka. Si su padre lo hubiera querido muerto, habría enviado a un asesino entrenado. Todo lo que su padre, madrastra y media hermana esperaban de ella era rechazo y ostracismo. Entonces no tendremos ningún problema. Se dio la vuelta para alejarse con una mirada neutral, o tal vez satisfecha, en su rostro. Ese sí, señor, murmuró, confundida. Bañada por el sol, la vivienda de Kiyoka tenía un ambiente cálido. Los pájaros cantaban afuera. Pero para Miyo, esta hermosa casa no era un santuario. Espléndido. Keiya, posees Spirit Sight. Kanoko, has hecho bien en darme una hija superdotada, dijo el padre de Miyo. Ella recordaba muy bien ese día. Había sucedido antes de los eventos con los que había soñado la noche anterior. Se dio cuenta de que estaba soñando una vez más, esta vez sobre el día en que se descubrió que Keiya poseía el don. No deberías haber esperado menos de mi hija. La madrastra de Miyo estaba radiante de orgullo. Su padre asintió con satisfacción. Keiya rió alegremente. Formaban la imagen perfecta de una familia feliz, pero entre ellos no había lugar para Miyo. No se la consideraba familia. Su exclusión comenzó mucho antes de que comenzaran a tratarla como sirvienta. No importaba lo mucho que intentara complacerlos, no se le permitía entrar en su círculo de calidez. ¿Escuchaste? Descubrieron que Keiya tiene Spirit Sight. Y solo tiene 3 años. Eso es increíble. Todavía nada para Miyo, sin embargo. Aparentemente no hay muchas posibilidades de que ella resulte ser superdotada.
Uno pensaría que lo estaría, considerando que sus padres lo estaban. La pobre simplemente no lo tiene. El chisme hizo eco en su cabeza. Su valor estaba disminuyendo gradualmente, perdiendo un lugar al que podía pertenecer. Podía sentir el cambio en el aire cuando todos en la casa comenzaron a adorar a Keila y le dedicaron cada vez menos atención a Millo. En retrospectiva, eso también había sido cuando la actitud de Keila hacia su media hermana había cambiado hacia el desprecio. Millo odiaba este recuerdo. Cuando comenzaron a usarla como sirvienta, había sido duro para ella físicamente, pero antes de eso, ya había estado sufriendo angustia mental. Ella había sido solo una niña pequeña, pero su frágil psique ya estaba siendo hecha pedazos. No me quieren. Recordaba vívidamente el día en que se susurró eso a sí misma. Ni siquiera tenía 10 años cuando comprendió que la familia Saimori no la quería a ella, una niña sin habilidades sobrenaturales de las que hablar, ni siquiera Spirit Sight, y sin otras cualidades notables. Su doncella, Hana, se había echado a llorar y había dicho lo horrible que era para una niña de su edad que se le negara el amor de los padres. ¿Cómo estaba Hana ahora? No había visto a la criada ni una sola vez desde su repentino despido mientras Millo había estado encerrada en el almacén. Hana todavía era joven entonces. Millo esperaba haberse casado con un buen hombre y vivir feliz en algún lugar. Una vez más, Millo se despertó con lágrimas corriendo por su rostro. Esto hizo 2 pesadillas seguidas, la suerte realmente no estaba de su lado. Quizás eran una advertencia, un recordatorio de que nunca olvidaría lo inútil que era. Me acuerdo. Era dolorosamente consciente de que era tan ordinaria en todos los aspectos que nadie la necesitaba. Solía desear haber nacido en otra familia. No le habría importado si fueran plebeyos o si hubieran estado luchando un poco, siempre y cuando la hubieran amado. Hana nunca debería verme así. Su antigua doncella estaría tan triste de ver que había sido de su precioso cargo. Levantándose en silencio de la cama, Millo dobló su futón antes de quitarse el yukata con el que había dormido y ponerse su ropa de día. Fue entonces cuando notó que uno de sus kamounas estaba roto. El kimono de algodón índigo liso había visto más que su parte justa de desgaste. Ya no sirve, pensó. Era la costura de la espalda la que se había desprendido, la costura debe haberse dañado con el tiempo y eventualmente romper el hilo. Dado que los bordes de la costura se habían desgastado después de innumerables reparaciones anteriores, probablemente no podría volver a arreglarlo. Mientras lo examinaba, también pudo ver que algunas de las otras costuras también estaban a punto de ceder. Uno de los sirvientes le había dado el kimono a Millo después de que se le había quedado pequeño. Ya era bastante viejo cuando Millo lo recibió, por lo que había tardado mucho en llegar. Aún así, era un gran problema, ya que tenía muy pocas prendas de vestir para empezar. Pronto podría encontrarse sin nada que ponerse. El kimono nuevo que le había regalado su padre cuando la despidió era para ocasiones especiales, así que tenía que tener cuidado de no ensuciarlo. Además, era un poco demasiado llamativo para usarlo como ropa de todos los días. Millo decidió que, después de todo, intentaría reparar la prenda rota, siempre que Yuri le prestara un kit de costura. Terminó de vestirse y fue a buscar a la anciana, probando primero en la cocina. Fue alrededor de cuando había comenzado a cocinar sola el día anterior, pero esta vez Yuri ya estaba allí. Oh, buenos días, señorita Saimori. Buenos días, Yuri. ¿Por qué vino tan temprano hoy? La pregunta debe haber aparecido en los ojos de Millo, porque Yuri sonrió y se apresuró a darle una explicación. Estaba un poco preocupado después de lo de ayer, así que pensé que sería mejor llegar temprano. ¿Qué debemos hacer con el desayuno? Ah, sí. Sobre eso. Yuri había llegado temprano en caso de que Millo quisiera preparar el desayuno nuevamente para poder supervisar su cocina y garantizar la seguridad de la comida para calmar las preocupaciones de Kiyoka. Pero ya no había necesidad de eso. Millo le transmitió lo que Kiyoka le había dicho anoche. Qué típico del joven maestro, demasiado orgulloso para ser honesto y decir que realmente quiere probar tu cocina. No creo que ese sea el caso. J.E. Señorita, me permitiría echarle una mano. Ese sí, por supuesto. El menú de esa mañana consistía en tofu frito en rodajas gruesas, tortilla enrollada, raíz de bardana salteada con zanahoria y vegetales de hojas escaldadas en salsa de sésamo, complementado con el habitual arroz blanco y sopa de miso. Si bien estos platos aparecían con frecuencia en la mesa de la casa de Saimori,
la forma de cocinar los de Yuri era ligeramente diferente de cómo los habían preparado los chefs de Saimori. No se obsesionó con cortar las verduras en juliana en formas exactamente uniformes o freír el tofu y la tortilla hasta que estuvieran perfectamente dorados. Calculó la cantidad adecuada de sal y especias a simple vista en lugar de medir todo con precisión, y no se preocupó por la elección o colocación de la vajilla o la presentación artística de la comida. Probablemente así era como se suponía que era la cocina casera. Para bien o para mal, los chefs profesionales preparaban la comida con un estándar completamente diferente, uno que los aficionados difícilmente podrían imitar. Como nadie le había enseñado a cocinar a Miyo, estaba aprendiendo mucho al observar a Yuri. La anciana primero cortó las zanahorias y la raíz de bardana en tiras finas, luego las puso a un lado y blanqueó las hojas verdes en agua hirviendo. Condimentó los huevos para la tortilla con caldo de sopa, salsa de soja y azúcar. El tofu firme que ella frió hasta que se doró por los lados era casero. Eres una madrugadora, ¿no es así, señorita? Sí, siempre he sido así. La anciana asintió, impresionada. Yuri, ¿hay algo que quería preguntarte? Sí. ¿Hay un kit de costura aquí que pueda usar? Ahí. Puedo llevarlo a tu habitación más tarde. Gracias. Miyo dejó escapar un suspiro de alivio. Incluso las hijas de los aristócratas solían coser, por lo que su pedido no había levantado sospechas. Sin embargo, la mayoría de las chicas de sangre azul no necesitarían pedir prestados suministros de costura a un sirviente. Charlaron mientras preparaban la comida. Para cuando la cocina se llenó con el aroma del tofu recién frito entrelazado con el delicioso olor dulce y picante de la bardana y las zanahorias salteadas, ya habían terminado. Al igual que el día anterior, cargaron las bandejas del desayuno con comida y las llevaron a la sala de estar justo cuando apareció Kiyoka. Mañana. Buenos días. Verlo vestido con su uniforme hizo que Miyo se tensara de nuevo. Su belleza la hizo sentir aún más insegura. Ella de todas las personas se convertiría en la esposa de este apuesto hombre. Fue tan absurdo. La sala de estar no era muy espaciosa, por lo que ella y Kiyoka se sentaron una frente a la otra. Miyo quería alejar su bandeja de él, pero él la detuvo con una mirada severa. Vamos a comer. Ese sí. Sin embargo, ella no hizo ningún movimiento para recoger sus palillos, ganándose otra mirada sospechosa de él. Tú también tienes que comer. Lo siento, quiero decir, sí. Inquieta, cogió los palillos y empezó a comer casi al mismo tiempo que Kiyoka. La comida sabía bien, pero temía que a él no le gustara, sin duda por estar acostumbrado a la buena cocina. Esperó nerviosamente su veredicto mientras él probaba con delicadeza un poco de una guarnición y tomaba un sorbo de la sopa de miso. Es bueno. Lo sazonas un poco diferente a Yuri, pero no está mal. Lo dijo con tanta naturalidad que ella se dio cuenta de que estaba siendo honesto. Y, sin embargo, apenas creía lo que escuchaba. De hecho, le gustó la comida que ella preparó para él. El tiempo que había pasado aprendiendo a cocinar por ensayo y error finalmente había valido la pena. Hacía tantos años que nadie la elogiaba o reconocía sus esfuerzos. Una extraña sensación brotó en su pecho. Eso es muy amable de tu parte, chilló, logrando pronunciar las palabras a pesar de la opresión en su garganta. ¿Por qué estás llorando? Grandes lágrimas rodaron por su rostro una tras otra antes de que ella se diera cuenta. Después de que las lágrimas de Miyo dejaran de fluir, el resto del desayuno transcurrió en paz, aunque todavía no entablaron conversación. Kiyoka regresó a su habitación, pensando en ella. La imagen de sus ojos de obsidiana volviéndose vidriosos y luego brillando con lágrimas quedó grabada en su memoria. Al principio, él se había sentido confundido, pensando que su comentario la había molestado, aunque pretendía que fuera un elogio. Tal vez comparar su cocina con la de Yuri la había ofendido. Había sentido una pequeña punzada de autorreproche por su comentario irreflexivo. No obstante, en verdad había pensado que la comida había sido buena. A pesar de que había sido diferente de la tarifa habitual de Yuri, había estado realmente impresionado por lo mucho que le había gustado. Había dicho lo que pensaba sin pensar, sin imaginar que su declaración hubiera sido algo por lo que llorar. Como nunca antes había consolado a una mujer, estaba perdido, sin mencionar el pánico interno. Por favor, perdóname. Ella vacilantemente ofreció más disculpas.
Te dije que dejaras de disculparte. Aquí estaba ella llorando y pidiendo perdón, lo que lo dejó aún más confundido. Las mujeres altas y poderosas que la habían precedido a veces se ponían histéricas cuando no podían salirse con la suya, así que no sintió remordimiento al mostrarles la puerta. Pero ahora estaba avergonzado. Lo siento mucho por mi arrebato. Estaba tan feliz y las lágrimas no dejaban de salir, respondió Millo con vergüenza mientras se calmaba gradualmente. Frunciendo el ceño, Kiyoka escuchó con atención. Aunque ella le dijo tímidamente que era la primera vez que alguien elogiaba su forma de cocinar, él sintió que esa no era la única razón por la que ella había estado tan abrumada por la emoción. Ella era un enigma. ¿Cómo había sido su vida antes de venir a su casa? ¿En qué ambiente había crecido? ¿Qué tipo de gente había estado a su alrededor? ¿Cómo había sido criada? Por lo general, puedes adivinar los antecedentes de una persona después de hablar con ellos por un tiempo, pero esta chica era diferente. Tal vez no pudo entenderla porque no tenía nada en común con ninguna de las ex candidatas a novia que había conocido. Ajustándose el cuello de su camisa, cerró los ojos para desterrar la imagen de su llanto. Yuri, corrígeme si me equivoco, le habló a Yuri, quien se había unido a él en su habitación para ayudarlo a prepararse para salir. Dirías que esta chica fue criada, diferente a la mayoría de las mujeres nobles. Desde el día anterior, había tenido la sensación de que algo andaba mal. Había considerado que su humildad podría haber sido simplemente un acto destinado a convencerlo de que sería una buena esposa, pero sus lágrimas esa mañana habían sido genuinas, estaba seguro de ello. El simple elogio la había hecho sollozar de alegría. Creo que sí, respondió Yuri con una mirada solemne en su rostro. Ella debe haber tenido algunas sospechas propias. ¿Crees que ella hablaría si le menciono el tema? Lo dudo. Podía preguntarle a Millo directamente sobre su vida en la casa de Saimori, pero también tenía la impresión de que ella se resistía a hablar de sí misma. Yuri. Sí, joven maestro. Quiero que la villas de cerca, pero sé discreto al respecto. Voy a ver qué puedo aprender sobre su familia desde el exterior. No podía casarse con alguien de quien no sabía nada. Independientemente de si él la mantendría, no había ningún daño en investigar sus antecedentes en la primera oportunidad. Yuri asintió en reconocimiento, pero luego lo miró con una sonrisa traviesa. Haré lo que me pidas. Pero, vaya, es muy inusual que esté tan intrigado por una prometida, joven maestro. No necesito que lo señales. Tenía que admitir que ningún candidato a matrimonio anterior le había llamado tanto la atención como Millo. Ninguna otra mujer noble esperaría pacientemente su permiso para mirarlo después de que él hubiera ignorado su reverencia a modo de saludo. En estos días, ni siquiera los sirvientes eran tan humillantes, a menos que sus empleadores fueran verdaderamente draconianos. No hay necesidad de ser tan tímido al respecto. No estoy siendo tímido, y mi interés en ella no es del tipo que estás insinuando. Bueno, simplemente digo que con esta actitud, serás soltero para siempre. Justo cuando estaba a punto de regañarla por ese comentario impertinente, los recuerdos de las mujeres que habían huido de él a los pocos días de su llegada, llorando o gritando de ira, volvieron a él. No se arrepintió de alejarlos, aunque esos momentos le hicieron cuestionar si tenía madera de esposo. No sabía si estaba siendo difícil, pero ciertamente no quería casarse con una mujer como su propia madre, una chica rica estereotipada. Personalmente, creo que Millo sería una esposa encantadora para ti. Así que has decidido que ella es la indicada. Sí. Con tanta confianza, uno pensaría que estás a cargo aquí. Era solo el tercer día de Millo en la casa de Kiyoka, pero Yuri ya se había enamorado de ella. Bueno, ya sabes qué hacer, agregó. Sí, puedes dejármelo a mí, joven maestro. Me aseguraré de ensalzar todas tus virtudes ante ella. No te adelantes. Si bien todavía estaba un poco incómodo con todo este asunto, esta era la mejor manera de manejar las cosas. Podía confiar en que Yuri tuviera tacto. Habían pasado décadas desde que la capital se había movido de oeste a este. La ciudad albergaba una cantidad alucinante de casas eminentes, ya fueran familias de militares, aristócratas de nacimiento o personas a las que se les había otorgado títulos nobiliarios en reconocimiento a sus servicios. Luego estaban los que no tenían rango en la corte y que, ya sea por su riqueza o por sus méritos artísticos, eran considerados miembros de las altas esferas de la sociedad.
La educación de Kiyoka había sido estricta y completa, pero ni siquiera él podía enumerar a todos estos individuos distinguidos. Dado que los Aimori también eran una familia dotada, conocía su estatus y el nombre del cabeza de familia, pero nada más allá de eso. Tendría que investigar un poco. Espero no descubrir ningún esqueleto en su armario. Había tan pocas familias con el don. Suspiró, preguntándose si su intromisión podría exponer algo que los desacreditara. En la casa de los Aimori, dos hombres de mediana edad estaban sentados uno frente al otro, conversando. A pesar de su atuendo casual, la tensión entre ellos era tan densa que podrías cortarla con un cuchillo. Uno de los hombres era Minoru Tatsuishi, el cabeza de familia de Tatsuishi y padre de Kouji. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su agitación y disgusto cuando acusó al otro hombre, Shinichi Saimori, de haber incumplido su promesa. ¿Qué quieres decir? Shinichi se estaba haciendo el tonto, aunque uno podría suponer por su comportamiento que sospechaba a qué se refería Minoru. La expresión neutral en el rostro anodino de Shinichi solo enfureció aún más a Minoru. No me tomes por un tonto. ¿Por qué le ofreciste a Miyo a Kudou? Te dije que la quería para mi hijo. Ah, ¿es esto lo que te preocupa tanto? Shinichi se echó hacia atrás como si estuviera aliviado de que el asunto fuera tan trivial. Si bien las familias dotadas eran raras, todavía había bastantes en la antigua capital, por lo que no faltaban novias adecuadas para el segundo hijo de Minoru. A decir verdad, no entendía por qué Kouji insistiría en una chica que ni siquiera poseía Spirit Sight, sino que cada uno con lo suyo. Entre su hijo y Kudou, él era indiscutiblemente la mejor opción. La familia Kudou superó en rango a los Tatsuishis. Era poco probable que aceptaran a Miyo, pero si por casualidad lo hacían, los Aimoris establecerían lazos valiosos con una casa poderosa. Minoru era consciente de que Shinichi no tenía expectativas para su hija primogénita y no le importaba mucho lo que le sucediera, pero si había una ventaja potencial al ofrecérsela a Kudou, Shinichi con gusto aceptaría esa apuesta. Las relaciones entre las familias Tatsuishi y Saimori se remontan a mucho tiempo, por lo que Minoru entendió las motivaciones de Shinichi. Sin embargo, no se aplacaría tan fácilmente cuando el otro hombre claramente lo había tomado por tonto. La madre de Miyo proviene del linaje Usuba. Quería ese regalo para mis herederos. Pero Miyo no heredó el regalo de los Usubas. Minoru estaba hirviendo de rabia, pero Shinichi permaneció imperturbable, sin parecer culpable en lo más mínimo. Estaba claro a la edad de 5 años si una persona poseía el don. Si desarrollaron Spirit Sight para entonces, también podrían tener otros poderes latentes. Miyo todavía no tenía Spirit Sight a los 19 años, por lo que estaba descartada. Ella no aportaría ningún mérito a la familia, al menos no directamente. Ella podría tener hijos con la habilidad. Estás tan desesperado por el regalo de los Usubas. Mentiría si dijera que no estoy interesado en el poder de manipular la mente de las personas. La familia Kudou es formidable tal como es y, sin embargo, pareces decidido a fortalecerlos aún más. ¿Qué será de los que son como nosotros? Si Kudou la devuelve, por más desesperada que esté, eres bienvenido a tenerla. Probablemente llorará de gratitud. Minoru no pudo evitar chasquear la lengua en silencio con disgusto. La familia Kudou era tan poderosa que el regalo de los Usubas no sería especialmente deseable para ellos, y este Kiyoka Kudou era inusualmente exigente con su futura esposa, por lo que no estaría interesado en una chica común como Miyo. Como había dicho Shinichi, era casi seguro que la enviaría de vuelta. Y, sin embargo, Minoru despreciaba a Shinichi por esta línea de pensamiento. El jefe de la familia Saimori adoraba tanto a su hija menor que estaba ciego al valor de la mayor. Y no solo este loco estaba descartando una gallina de los huevos de oro, sino que también estaba frustrando los planes de Minoru. Estás diciendo que ya no consideras que Miyo esté a tu cargo. Correcto, la estoy repudiando. Ya sea que viva o muera, honestamente no me importa lo que le pase. Entiendo. Minoru no iba a dejar que Kudou le arrebatara su premio. En el fondo juró que se aseguraría de que su hijo fuera el que se casara con Miyo. Continuará.